Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos aproximando al fin de semana, a un fin de semana importante para la vida de Guatemala, pero también el día de hoy tenemos un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros, que es desarrollando nuestro diseño. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a orarle al Señor como siempre para pedir su dirección y para pedir su ayuda para que esta palabra quede en nuestros corazones y sea de bendición. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, un día que tú hiciste, para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. También te damos gracias, Padre, porque tú has sido un buen Padre, has tenido cuidado de nosotros, has suplido nuestras necesidades, nos tienes con salud, has estado transformándonos a cada día para llegar a la imagen de Cristo, Señor. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has protegido y nos has hecho más que vencedor, Señor, en medio de todas las circunstancias difíciles que hemos atravesado en nuestras vidas. Y si hoy estamos atravesando alguna situación difícil, también tenemos la seguridad, la certeza, la convicción, Señor, de que igualmente tendremos victoria en medio de esa situación. Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra sea establecida profundamente en nuestros corazones, sea sembrada ahí, Señor, y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y para destruir toda mentira, argumento, razonamiento o fortaleza falsa del que el enemigo haya construido en nuestras vidas, que nos esté impidiendo, Señor, conocerte más a ti y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas y por lo que estás haciendo y por lo que has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el tema del día de hoy es el desarrollo de nuestro diseño. Antes de comenzar el tema, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y, como siempre, esperamos que sea de bendición para sus vidas. La palabra de Dios es muy clara en enseñarnos que nosotros correspondemos no a un capricho de la naturaleza, ni a un capricho de nuestros padres, ni a una serie de factores del azar, de la suerte, de la casualidad, sino que usted y yo respondemos a un diseño específico de Dios, a un plan específico de Dios. La palabra dice, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Él formó nuestras entrañas, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre, y que formidables y maravillosas son sus obras. Que no fue encubierto de él nuestro cuerpo, que en oculto fuimos formados y entretejidos en lo más profundo de la tierra. Nuestro embrión vieron sus ojos, y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, Dios, cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba ahí, determinando que éramos nosotros, no no cualquier otro de 3 millones de posibilidades, sino nosotros específicamente, porque Él nos había conocido desde antes de la fundación del mundo, nos había planeado desde antes de la fundación del mundo, y este era el tiempo de nuestra concepción, era el tiempo específico para que usted y yo naciéramos, porque la palabra también nos dice en Hechos 17, versículo 26 al 28, que Él nos fija los tiempos y los lugares de nuestra habitación. Entonces no podemos haber sido colados para nuestros padres, pudimos haber sido un accidente para nuestros padres, pero nunca un accidente
para Dios. Dios nos creó, Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre porque Él tenía un plan para nosotros. Y déjenme decirle que ese plan es un buen plan. La palabra también dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en Proverbios 4:18 lo complementa diciendo que esos planes son para llevar nuestra vida en aumento, como aumenta la luz de la aurora en la mañana. Así que usted y yo, independientemente de lo que usted y yo pensemos, somos un buen plan de Dios para un buen propósito de Dios. Lo que necesitamos es caminar en ese plan y en ese propósito. Si estamos inconformes con nuestra vida, si estamos inconformes con quienes somos, con lo que hemos logrado, con nuestras cualidades, características, etcétera, hay dos cosas que necesitamos considerar. La primera es que nuestro diseño no es una casualidad, número uno. Número dos, que muy probablemente toda esa inconformidad, esa insatisfacción, etcétera, se debe a que no estamos caminando en el diseño de Dios. Por eso hoy nuestro tema es desarrollando el diseño de Dios, porque yo me he encontrado con muchas personas que a pesar de ser creyentes, no están conformes con su vida, no están viviendo una vida en plenitud, están viviendo una vida en disconformidad o en inconformidad, y eso se debe precisamente a que no estamos viviendo en el diseño de Dios para nosotros. La primera cosa que la palabra de Dios nos habla en cuanto a nuestro diseño, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 17 y versículos 26 al 28 que ya mencioné, es que Dios nos diseñó para que le buscáramos. Y él se deja encontrar de nosotros, es decir, para que fuéramos salvos. El primer propósito del diseño de Dios, o la primera cuestión para desarrollar el diseño de Dios en nuestras vidas, es que le conozcamos a Él, que Él sea nuestro Señor y Salvador. Y esto es bien importante porque solo en Él vamos a encontrar nuestro diseño. No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, solo lo vamos a encontrar en Él. La palabra también nos dice claramente en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, solo en esa relación y en esa comunión con el Señor vamos a encontrar y desarrollar nuestro diseño, número uno. Número dos, también el Señor nos da otra pista en cuanto al diseño que Él tiene para nosotros. No es solo que lo busquemos y lo encontremos, sino que la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículos 9 al 10, que Él nos llamó de tierras lejanas, y eso se corresponde con la salvación. Y nos dijo, mi siervo eres tú. Entonces el complemento a buscarlo y a encontrarlo es que seamos sus siervos, que le sirvamos. Cada uno de nosotros fue diseñado para que le sirvamos. Aún la gente que no conoce al Señor le sirve al Señor en el cumplimiento de sus planes que están establecidos en la palabra. De hecho, el Señor dice dos cosas que son interesantes. Una, que el corazón de los gobernantes se los dirige para que cumplan su plan. Y en segundo lugar, dice que Él aún al impío lo ha hecho para el día malo, para su plan. Así que todos estamos diseñados para ese plan. ¿Qué mejor que si estamos diseñados para un plan, que busquemos y sigamos ese plan? Entonces necesitamos, número uno, conocerlo, y número dos, entender que estamos para servirle. Ahora bien, necesitamos aclarar un punto en cuanto a el hecho de servirle al Señor. Servirle al Señor no quiere decir servirle únicamente en la iglesia. La iglesia es un lugar
es una oportunidad de servicio, pero no es la única oportunidad de servicio que tenemos en nuestra vida. Usted y yo tenemos la oportunidad de servir en nuestras familias, tenemos la oportunidad de servir en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra nación. No solo, y además en la iglesia, obviamente. La iglesia es probablemente la escuela, la mejor escuela de servicio. Pero eso no quiere decir que no sirvamos en nuestra familia, en nuestra casa, que no sirvamos en nuestra comunidad, que no sirvamos en nuestro trabajo, que no sirvamos en nuestra nación. Todos esos son todos los lugares de servicio que tenemos. No es que usted y yo solo vayamos a tener servicio en uno de esos lugares. Es que somos llamados a servir en todos esos lugares en todo tiempo. Recuérdese que somos servidores del Señor. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo número 2 y versículo número 15, que el objetivo de crearnos a cada uno de nosotros era para que cuidáramos y labráramos su creación. ¿Y qué significa cuidar y labrar? Significa darle mantenimiento, pero además desarrollarla. Y su creación es todo lo que nos rodea, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro trabajo, todo eso. O sea, pues somos para servir al Señor en todos los campos de nuestra vida, en todos los campos en los cuales accionamos en nuestra vida. Y no importa nuestra posición en alguno de esos lugares, pero nuestra posición es siempre una posición de servicio. Si somos hijos en nuestra familia es para servir a nuestros padres, para servir a nuestros hermanos. Si tenemos nuestra propia familia es para servir al cónyuge, para servir a los hijos. Si estamos en la nación, por ejemplo, un servicio a la nación es participar en pagar nuestros impuestos, en obedecer las leyes, siempre y cuando no sean contrarias a la palabra de Dios, en orar por nuestras autoridades, en ejercer nuestro derecho a votar y en nuestro derecho a ser a elegir y a ser elegidos, si ese es el llamado de Dios para nosotros, y esta es una de las inquietudes que Dios pone en nuestro corazón. En nuestro trabajo, aun si somos empleados, pues nuestro trabajo es servir a nuestras autoridades, servir a la empresa en la cual estamos laborando, etcétera. O sea, en todo lugar podemos servir al Señor. Recordemos que no hay ningún lugar que sea, salvo una actividad que sea pecaminosa, que lo diga la Biblia, o ilícita de acuerdo con las leyes, no hay ninguna actividad en la cual no podamos servir al Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, que todo es de Dios, hecho por Dios y para Dios. En todos los lugares donde el Señor nos ponga, podemos servirle, salvo, como ya mencioné, que sea una actividad ilícita o que sea una actividad pecaminosa. Ahí no estaríamos sirviendo al Señor de ninguna manera. Entonces, fuimos creados para servir. Usted y yo fuimos creados para servir, y mucho más si somos hijos de Dios, si hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, si somos creyentes, cuanto más. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es una naturaleza de servicio. El Señor dice la palabra, por ejemplo, en el caso de Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es un servicio que Dios a través de Cristo hizo para nosotros, el mayor servicio que Él hizo para nosotros. Pero el Señor sigue sirviendo. La palabra de Dios no solo dice que Él creó todas las cosas en el principio, los cielos y la tierra, sino que además Él hasta ahora trabaja sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él nos sigue sirviendo. Él provee nuestras necesidades, Él provee que haya luz, que haya sol, que haya lluvia, que haya aire. Aún para los que no son creyentes, Él provee ciertas cosas básicas, obviamente,
para sus hijos Él provee más allá de lo básico. Y además a nosotros como hijos nos sana, nos liberta, nos restaura, nos guarda, nos protege, nos cuida, nos da seguridad, fortaleza, etcétera, etcétera. Todo eso es un servicio que Dios presta para cada uno de nosotros. Él sigue sirviendo a pesar de ser Dios. Cuanto más nosotros no deberíamos hacerlo, por cuanto primero que nada tenemos su naturaleza. Segundo, tenemos la instrucción en la palabra de Dios de servir. De hecho, el mismo Jesús nos lo reafirma en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Jesús le enseña a sus discípulos: ustedes han oído que los grandes de las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean de ellas y se aprovechan de ellas, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Y notemos que esto lo está hablando en relación a una posición de gobierno, pero que aplica en todas las demás áreas de servicio que tenemos la posibilidad de participar, como en nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad y además de nuestra nación. Entonces, nuestra naturaleza es una naturaleza de servicio, y hablamos que el Padre sirve, el Hijo sirve y también el Espíritu Santo sirve. Nos sirve a cada uno de nosotros, es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía, es también el que nos fortalece, el que nos enseña las cosas que habrán de venir, el que nos transforma en el carácter de Cristo, el que nos redarguye, el que nos confronta. En fin, el Espíritu Santo nos sigue sirviendo, y todo esto para bien nuestro. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son Dios, nos sirven a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos la naturaleza divina por haber nacido de nuevo. Entonces nuestra naturaleza es una naturaleza que para desarrollarse requiere de que nosotros sirvamos. Ahora, el tema es que el Señor no solo nos llama a servirle, el Señor nos dotó de todas aquellas cosas que son necesarias para ese servicio. Lo vimos en el Salmo 139, versículos del 13 al 14, que dice la palabra que Él formó en nosotros todas aquellas cosas que luego serían necesarias para el plan que Él tenía para nuestros días. Y eso implica que Él nos diseñó con los dones, con las habilidades, las capacidades, las motivaciones, las actitudes, las experiencias y todo lo que necesitamos para servirle a Él. Es a través de esas, y lo más importante es que a través del servicio vamos desarrollando la habilidad del servicio. Nadie sabe servir de primas a primeras, y a servir solo no lo podemos aprender teóricamente. A servir aprendemos sirviendo, es decir, en la práctica necesitamos involucrarnos. Y hay unas cosas antes de hablar de algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo del diseño. Para nosotros quisiera hablar de algunas cosas que debemos considerar. Uno, si algo no deberíamos experimentar usted y yo, es una inconformidad con el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él nos dio un diseño específico porque somos originales, número uno, somos específicos, tenemos un plan específico de parte de Dios para ir a personas específicas, en lugares específicos y en momentos específicos. Y el diseño de Dios para nosotros se corresponde con eso. Eso no quiere decir que si hay algún área de nuestra vida que necesita mejorar, no la mejoremos, no la desarrollemos, pero en primer lugar necesitamos no tener inconformidad, no quejarnos del diseño que Dios nos dio. Mire, esta es una característica
característica del humano, que yo me he dado cuenta. Los colochos quieren tener pelo liso, los morenos quieren ser blancos, los blancos quieren ser morenos, los que tienen pelo liso quieren ser colochos, los flacos quieren ser más gorditos, los gorditos quieren ser flacos, y así, y hay una gran inconformidad. De hecho, por esa inconformidad se ha creado ahora una industria, que es una industria que le llaman la industria de la escultura del cuerpo, que es hacer una serie de operaciones, y no solo de operaciones, sino de acciones tendientes a formar de una manera diferente el cuerpo. Ahí entra, por ejemplo, las liposucciones, cirugía plástica, los implantes, pero también toda la cultura fitness, toda la cultura alrededor del desarrollo del cuerpo, de las dietas, etcétera, que está bien cuando es con medida, y cuando tiene el objetivo de mejorar nuestra salud. Pero el problema es que muchas de esas cosas lo que reflejan es la inconformidad de la persona en ser quien es, en ser quien Dios la diseñó. Y ahí comienza la primera parte o la primera acción del diablo para robar nuestro diseño, para robarnos de nuestro propósito. Recordemos que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y parte de lo que él viene a matar, robar y destruir todas las cosas, y entre ellas, pues obviamente, el diseño de Dios para nosotros. El diablo no quiere que usted y yo desarrollemos ese diseño, y una de las primeras acciones que el diablo hace es provocar en nosotros inconformidad respecto a nuestro diseño, respecto incluso no solo a nuestra parte física, sino a nuestra parte de habilidades, de capacidades, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos es reconocer nuestro diseño, aceptar nuestro diseño, darle gracias a Dios por nuestro diseño, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado y aún por lo que no nos ha dado. Parte de nuestro diseño implica algunas limitaciones. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que Él nos hará ayuda idónea, y que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. El trabajo de ambos tiene mejor paga que el trabajo individual. Si uno tiene una necesidad, el otro la va a suplir. La interdependencia. El Señor no nos hizo a todos iguales y no nos hizo a todos completos. De hecho, aún en la misma iglesia dice, aún nos puso primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros con dones de sanidades, a otros con dones de lenguas, a otros con dones de enseñanza, etcétera. ¿Por qué? Para que seamos interdependientes los unos de los otros y en conjunto manifestemos la plenitud de Dios. Cada uno de nosotros tiene una parte de esa plenitud, y eso implica que tenemos nuestras cualidades y también nuestras limitaciones, y no nos debemos sentir mal por nuestras limitaciones. No todos somos para desarrollarlo todo, para hacerlo todo, para saberlo todo, para conocerlo todo. No somos todólogos. Cada uno de nosotros tiene una función específica de parte de Dios, y Dios nos ha dotado para hacer esa función específica, no para lo demás. Por lo tanto, no tenemos por qué quejarnos de nuestro diseño por un lado, por el otro lado, y no nos debemos quejar de nuestro diseño, porque es en nuestro diseño que vamos a encontrar la plenitud de la vida en Dios, número uno. Y número dos, tampoco tenemos por qué quejarnos de las cosas que nos faltan, porque no somos todólogos. Es reconocer nuestras limitaciones es importante, y aparte de reconocer nuestras limitaciones, también hay otra cosa que no debemos hacer, y es compararnos con otros y tratar de agradar a los demás. Mire, usted y yo no fuimos llamados para agradar a todo el mundo. Usted y yo fuimos llamados para un grupo específico de personas, en un lugar específico, en un tiempo específico, y como dice un dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y el mismo Pablo nos lo enseña en la palabra. Cuando algunos cuestionaban su apostolado, él les dice, miren, para aquellos no podré no ser apóstol porque no fui enviado a ellos, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes
a ustedes sí fui enviado. Entonces Pablo estaba claro en que en sus limitaciones, número uno. Número dos, estaba claro en que él no debía ser un todólogo, y número tres, también estaba claro que no le iba a agradar a todas las personas. Él mismo escribe en Gálatas 1:10 que si tratamos de agradar a las personas en lugar de agradar a Dios, entonces no somos siervos de Dios, sino somos esclavos de las personas. Y por el otro lado, tampoco la comparación es válida. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que a unos nos hizo una cosa, a otros nos hizo otra cosa, a otros otra, y así a cada uno diferente, y cada don implica una manera diferente de enfocar las cosas, y es en el conjunto cuando encontramos cuando armamos el rompecabezas completo. Y le voy a poner un ejemplo. Hay un hermano, voy a poner un ejemplo hipotético. Un hermano presenta un problema de finanzas porque está endeudado. Y resulta que va con un pastor que tiene el don profético. Entonces este pastor le va a decir: tú estás afrontando las consecuencias de tus malas decisiones. No debiste haberte endeudado para no tener los problemas que tienes ahora. Así que disciplínate en cuanto a tu gasto, acepta la disciplina del Señor, vas a salir de eso, el Señor te va a proveer en su momento, pero mientras tanto, con gozo, tú debes afrontar la prueba y reorganizar tus gastos, porque lo que estás viviendo es una consecuencia de tus malas decisiones. ¿Está equivocado ese pastor? ¿Estaría equivocado ese pastor? Definitivamente no. Pero si este hermano, en lugar de ir con ese pastor, va con un pastor que tiene el don de la enseñanza, entonces este pastor le va a decir: mira, tú estás en esta situación porque te endeudaste por esto y esto y esto y estas razones. Ahora, para salir de ese problema necesitas reorganizar tu presupuesto, necesitas ordenar el pago de tus deudas, y lo puedes hacer de esta y esta manera, etcétera. ¿Está equivocado ese pastor? No. Él tiene, desde la perspectiva de su don, esa es la solución para el problema de este hermano. Hay otro paso, y resulta que el hermano no va con ninguno de estos pastores, sino va con un pastor que tiene el don de la misericordia. ¿Qué le va a decir el pastor con el don de la misericordia? Ay, hermanito, qué lamento la situación en la que usted está pasando. Voy a estar orando por usted. Voy a tratar de ver qué puedo hacer para ayudarlo, hermano. Vamos a organizar una colecta aquí en la iglesia para tratar de ayudarlo, y no se preocupe, hermanito, el Señor le va a sacar adelante. ¿Está equivocado el hermano? No. Desde la perspectiva de su don, esa es la solución. Y así nos podemos ir con varios pastores con diferentes dones y vamos a encontrar diferentes respuestas. Es en la suma de todas ellas que está la verdad. Entonces debemos ser muy cuidadosos de no compararnos con los demás, número uno, y número dos, no criticarlos ni juzgarlos porque no piensen como nosotros. Simple y sencillamente tienen una diferencia de dones y están viendo las situaciones y abordando las situaciones desde las perspectivas de su don. Por ejemplo, un evangelista va a hablar, va a centrar su enseñanza, su prédica sobre la salvación de las personas y sobre la bondad de Dios en cuanto a todas sus bendiciones. El maestro se va a centrar en enseñarles la obediencia, en enseñarles el temor de Dios, en enseñarles a buscar a la dirección de Dios para alcanzar todas esas bendiciones. El pastor los va a cuidar, los va a apapachar, los va a consentir. El profeta va a venir a corregirlos cuando estén equivocados en algunas cosas.
y el apóstol va a ir adelante abriendo brecha. Cada uno tiene diferente función y diferente perspectiva de la misma situación. No es que estén equivocados, sino que es que el don es diferente. Entonces debemos aprender a no compararnos, a respetar las opiniones de los demás y a entender las diferencias que tenemos y buscar la unidad en medio de esas diferencias. Entonces, 4 cosas con las que el diablo nos trata de robar ese diseño de Dios para cada uno de nosotros. 1, la queja. 2, no reconocer nuestras limitaciones. 3, la comparación. 4, tratar de agradar a los demás. Y 5, hay una quinta que es la envidia o la competencia con los demás. Es envidiar lo que el otro tiene y no valorar lo que yo tengo. Muy bien, ahora, ¿cómo con estas precauciones, digamos, en cuanto a nuestro diseño, ahora entremos a cómo encontrar nuestro diseño y cómo desarrollarlo? Hay por lo menos 5 elementos que forman parte, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, de nuestro diseño. El primero son los dones que Dios nos ha dado, las motivaciones de nuestro corazón, es la segunda. La tercera son los talentos naturales que tenemos, las capacidades y las habilidades. Cuarto es nuestra personalidad, nuestro carácter. Y quinto, nuestras experiencias de vida. Repito, son 5 cosas que forman o que nos ayudan a enfocarnos o a encontrar nuestro diseño y enfocarnos en nuestro diseño. Los dones que Dios nos ha dado, las habilidades y las capacidades que tenemos, las experiencias que Dios ha permitido en nuestras vidas, las motivaciones que tenemos en nuestro corazón y nuestro carácter. Vamos a ver cada una de ellas. Los dones que Dios nos ha dado, se refiere a los dones espirituales. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 es un capítulo completo para enseñarnos acerca de los dones. Nos da una lista de dones que son los dones del Espíritu Santo, pero tenemos otra lista en Efesios capítulo 4 versículo 11 y tenemos otra lista en Romanos capítulo 12 versículos del 8 al 10. Y esas 3 listas no agotan todas las posibilidades de dones, solamente son 3 listas específicas que están en la palabra de Dios, pero hay otros dones como el don de la intercesión, de la alabanza, el don de la oración, etcétera, que no están en esa lista, pero que sin embargo son dones que Dios nos ha dado y que son parte de nuestro diseño. Con los dones hay 4 cosas que debemos considerar. Y en ese pasaje de 1 Corintios 12 están establecidas. La primera es el don en sí mismo. El don en sí mismo es el regalo de Dios. Ese lo tenemos y lo tenemos desde el día de nuestro nacimiento, que se activa cuando usted y yo somos salvos. Se potencializa cuando usted y yo somos salvos. Hay algunas manifestaciones, hay algunos dones que se manifiestan antes de ser salvos, pero en una mínima medida. Se van a potencializar cuando nacemos de nuevo. Número 1. Ese es el regalo. Ahora, ese regalo se puede manifestar de 3 diferentes formas y nos lo habla la palabra de Dios. Manifestaciones, operaciones y ministerio. ¿Qué significa cada uno de ellos? Una manifestación es cuando operamos en ese don esporádicamente, eventualmente. Es decir, no estamos conscientes del don, no lo ejercemos, no lo ejercitamos por falta de oportunidades, por negligencia, por lo que sea, pero esa es la manifestación, es que el don se presenta eventualmente. Luego está la operación, y eso significa que hacemos uso del don constantemente. El don se manifiesta en nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a las oportunidades, estamos disponibles
para servir al Señor con el don que el Señor nos ha dado. Entonces, esa disponibilidad del servicio implica una manifestación más constante del don. Y eso es la operación. Y en tercer lugar está el ministerio. ¿Y qué significa el ministerio? Cuando hacemos del don una actividad constante. Cuando hacemos del ejercicio del don una actividad constante, una actividad de todos los días, cuando ya fluimos en ese don permanentemente. Cuando ya ese don pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana, entonces se convierte en un ministerio. La segunda cosa que nos marca la dirección del propósito de Dios para nuestras vidas. Déjeme decirle algo. Los dones se van a manifestar y se van a ejercer en la práctica. Y la misma práctica va a determinar que las personas comiencen a reconocer el don en usted y en mí. Por lo tanto, para poder ver o encontrar cuál es el don que Dios nos ha dado, lo vamos a encontrar en la práctica, lo vamos a encontrar involucrándonos en el servicio. Usted y yo normalmente no vamos a saber los dones que tenemos hasta el día que comencemos a servir. Le voy a poner como ejemplo mi caso. Cuando yo me convertí al Señor, lo primero en lo cual me involucré fue, a mí me gusta mucho la lectura de libros, etcétera. Entonces, en función de eso, me llamó la atención la librería, que en la iglesia había una pequeña librería y me llamó la atención la librería, y entonces lo primero que me involucraron para servir fue en atender la librería. Sin embargo, ese no era el único lugar donde podía servir. Entonces, posteriormente también me involucré en el servicio del diaconado de la iglesia. Y del diaconado de la iglesia eventualmente surgió la necesidad de maestros en la escuela dominical de niños, y me involucré en la escuela de los niños, y de ahí comenzó a desarrollarse el don que era el de enseñar. Y después de eso pasé al Instituto de Liderazgo de la Iglesia, y luego pues ya como pastor esa ha sido mi función, básicamente la función de pastorear y de enseñar. Una cosa que es importante también resaltar es que la palabra de Dios nos enseña algo. Dice que si somos fieles en lo poco, sobre lo mucho. El dueño de los dones y el dador de los dones es el Espíritu Santo, es Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, usted y yo tenemos la posibilidad, y de hecho así es, de tener más de un don. Y eso se va a ir manifestando a través del servicio, a través del ejercicio. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir dando más, porque el Señor nos va a poner sobre lo mucho. Dice la palabra que a uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos, de acuerdo a su capacidad. ¿Y qué pasó? Cuando ejercieron esa capacidad, por lo menos el de 5 y el de 2 talentos, recibieron más y entonces ejercieron más. El Señor va a ir aumentando los dones y a manifestar más dones en cada uno de nosotros a través del ejercicio. Pero lo primero que necesitamos hacer es involucrarnos en el servicio, en cualquier forma en la cual tengamos a nuestro alcance, y ahí vamos a ir determinando si ese es nuestro lugar de servicio, ya sea en la iglesia, en nuestra casa o donde sea, y de ahí movernos a otra área de servicio hasta que encontremos el área de servicio para la cual estamos diseñados. Y eso va a ser un proceso. Comenzamos en lo poco,
el Señor nos va a dar sobre lo mucho. Y generalmente el Señor nos va a ir involucrando en un área, nos va a permitir que nos involucremos en un área en la cual van a comenzar a manifestarse los dones. No vamos a estar, normalmente no vamos a estar en áreas donde no tenemos ninguna habilidad ni ningún don para estar en esa área. Vamos a tener alguno de los dones necesarios para esa área, que ahí se van a desarrollar, y luego nos va a ampliar el Señor con otro don para irnos ubicando ya en el área específica de servicio que Él tiene para cada uno de nosotros. Luego están la otra cosa de nuestra, de identificar el diseño de Dios para nosotros, para que lo podamos desarrollar, es las habilidades y las capacidades naturales que tenemos. Por ejemplo, alguna persona tiene la habilidad y la capacidad de hacer diagramas, o la capacidad de hacer números con los números. Si tiene la capacidad de trabajar con los números y la capacidad de trabajar en la contabilidad, muy probablemente uno de sus dones es la función administrativa, es el manejo de las finanzas. Una persona que tiene capacidad para dibujar probablemente pueda estar involucrada o pueda involucrarse en el área de diseño gráfico de la iglesia, para hacer los diseños para las redes, los diseños para las presentaciones de las prédicas, de los temas que se van a tratar, etcétera. Y así, toda habilidad, toda capacidad que tenemos tiene un uso en el servicio al Señor. No solo, y como digo, no solo en la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Por ejemplo, hay un don de la lista en Romanos capítulo 12, que es el don de presidir. Y la pregunta es, ¿para qué sirve el don de presidir? Algunos piensan que el don de presidir es el don de pastorear. No, el don de presidir es el don de tener el liderazgo, la dirección, la gracia, el favor para tener la dirección en diferentes actividades. Puede ser en el área de la política, puede ser en el área de los negocios, puede ser en el área de la educación, en cualquiera de esas áreas. ¿Por qué? En la iglesia también se da, pero en la iglesia generalmente el que preside es el pastor, y entonces no otras personas con el don de presidir, puede ser que sean para presidir alguno de los ministerios, para presidir en alguna de las áreas de trabajo, o su actividad va a estar fundamentalmente afuera de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer también adentro de la iglesia. Como nos dice nuestra hermana Lara en el comentario que nos está poniendo, ella ahora está ejerciendo de maestra bíblica con sus niños y con los niños de sus amigos, y lo está disfrutando. Pues eso puede ser un indicador de que su don principal es el don de la enseñanza. Y ella misma dice, no sabía que podía hacerlo también, hasta que no se involucró, no se dio cuenta que ese era su don. Y así nos va a pasar a muchos de nosotros, hasta que no nos involucramos, no vamos a saber cuál es nuestro don. Entonces, cuál es nuestro diseño y cuál es nuestro llamado. Entonces ya vimos dos cosas, los dones que el Señor nos da, las habilidades y las capacidades que el Señor nos da. Un tercer elemento, que es un elemento interno de nuestro corazón, es la motivación. Es aquello que nos apasiona hacer. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece que es el más adecuado para saber cuáles son las cosas que nos apasionan verdaderamente. Hay algunas cosas que nos apasionan porque son utilitarias, pero no quiere decir que sea verdaderamente ese nuestro don. Simplemente son cuestiones coyunturales. Por ejemplo, a mí en algún momento de mi vida me apasionó coleccionar sellos, pero mi ministerio o mi llamado no es a coleccionar sellos. Esa era una pasión utilitaria para ese momento específico. Obviamente ahí tengo mi colección de sellos, sin embargo
no la veo muy a menudo, porque eso ya no es, esa era una pasión coyuntural, era una pasión momentánea. ¿Cuál es una pasión definitiva? Una verdadera pasión. Le voy a decir. La verdadera pasión es aquello que usted y yo nos gustaría, nos deleitaría hacer por el resto de nuestra vida, aunque no recibiéramos ni un centavo de paga. Aquello que si tuviéramos toda nuestra vida ya resuelta en cuanto a la parte financiera, digámoslo así, a la parte de nuestras finanzas, si ya tuviéramos nuestra manutención asegurada por el resto de nuestras vidas, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Qué nos apasionaría hacer? ¿En qué nos gustaría invertir nuestro tiempo por el resto de nuestras vidas? Obviamente que no sea ocio, que no sea haraganear y que no solamente sea viajar turisteando, ¿verdad? Ese no es un don, ese no es un servicio. Pero aquello que nos apasionaría hacer sin necesidad de que nos pagaran. Eso determina nuestra motivación, nuestra pasión. Y una visión necesita pasión, un llamado necesita pasión. El Señor, una de las cosas que pone en nuestro corazón es la pasión por algo para que nosotros lo hagamos, para dirigirnos hacia nuestro diseño. La otra cosa que también nos ayuda a determinar nuestro diseño es aquellos antecedentes y lecciones de vida que más han influido en nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, una de las personas que más influyó en mi vida, es un pastor que tuve que era un maestro de la palabra y era un maestro con unción profética. Él influyó en mí, el Señor me llevó a él en mis primeros pasos como creyente, y él influyó en mi vida. Esa fue una experiencia que me marcó la visión que Dios le había dado a él, me impactó el llamado que él tenía. Hay ciertas cosas que él dijo que están en mi corazón y que marcan la dirección del llamado que Dios me dio. Y aparte, obviamente, aparte de él, hay también otras personas. Tengo otro hermano que fue quien me enseñó lo que significa la paternidad espiritual, tener un corazón de pastor, ya no solo un corazón de maestro, sino un corazón de pastor. Esas experiencias y esos ejercicios que Dios me ha permitido en la vida han marcado el ministerio. Por el otro lado, si usted se ha dado cuenta, yo soy muy esquemático. Y soy esquemático porque tengo una mentalidad matemática. A mí me encantan las matemáticas y me encanta la lógica de las matemáticas. Entonces todo para mí debe ser lógico y todo para mí debe ser sistemático, y soy sistemático y lógico en todo lo que hago, y usted lo puede tal vez lo ha podido observar en las enseñanzas. O sea, esa fue una experiencia en mi vida, en mi tiempo de estudiante, que me marcó, que me influyó, y así cada uno de nosotros tenemos ciertos personajes, ciertas actividades, ciertos aprendizajes que nos marcan nuestra vida y que se integran a cada uno de nosotros, y eso es lo que determina nuestro diseño también. Y finalmente, nuestro carácter, el carácter que Dios ha ido formando en nosotros. Todos vamos siendo formados al carácter de Cristo, pero hay algunas facetas de ese carácter que son más pronunciadas que otras. Por ejemplo, hay personas que tienen un carácter profético y pareciera que no tienen misericordia, pero la misericordia está escondida dentro de ese carácter profético. El profeta
es profeta a pesar de los riesgos y de los rechazos y antipatías que eso implica, porque tiene el don de la misericordia. Lo que pasa es que se manifiesta más el carácter profético que el carácter de misericordia en algunos casos. El consejero, por ejemplo, el que tiene una función de consejería, tiene un don más desarrollado de palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia permite encontrar, buscar en el pasado, recibir revelación del pasado de la gente que determina su presente. Y así cada uno. Entonces, el carácter de cada uno también determina el llamado. Por ejemplo, alguien que no tiene misericordia, difícilmente, que no tiene muy desarrollada la misericordia, porque todos tenemos misericordia de alguna manera, pero alguien que no tiene muy desarrollada la misericordia no va a poder ser pastor. ¿Por qué razón? Porque el pastorado implica tener misericordia por las ovejas. La misma palabra lo dice, el Señor se conmovía de las personas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces tenía ese don de la misericordia, de la compasión. Un pastor necesita el don de la misericordia, necesita el don de la compasión. Por ejemplo, una persona profética, por ejemplo, no es una persona que tenga un carácter o que pueda tener un carácter de querer quedar bien con todo el mundo, porque el profeta no va a quedar bien con todo el mundo. Entonces el carácter de cada persona va a marcar también su diseño. Y mire, si usted no tiene ciertas características, no se preocupe. Lo mencioné al principio. No todos debemos tener todas las cosas. No todos somos para todas las cosas. Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios como un especialista para ciertas cosas. Son esas cosas las que debemos desarrollar. Y en aquellas en las cuales tenemos limitaciones, necesitamos orarle al Señor para que esa limitación sea menor, pero no nos deberíamos sentir mal porque no tenemos esa capacidad, esa habilidad. Hay algunas cosas en mi vida que yo le he dicho al Señor, Señor, mira, ¿por qué esto no lo tengo yo? Sería ideal que lo tuviera, pero no lo tengo, y le he orado al Señor, Señor, pone eso en mi corazón, etcétera, etcétera, pero no es el llamado que Dios me ha dado. El Señor ha desarrollado las cosas en mí que son específicas para el llamado que Dios me ha dado. Mi llamado es enseñar, mi llamado es discipular, mi llamado es a escudriñar la palabra de Dios y trasladar la palabra de Dios. Entonces hay cosas que el Señor no ha desarrollado en mí porque no son parte de ese llamado. Así que, mis amados, son 5 elementos para poder desarrollar el diseño. El desarrollo del diseño implica 2 cosas. Primero, encontrar cuál es mi diseño, y eso es una cuestión progresiva que se va a dar en la medida en la cual usted y yo nos involucremos en servir en nuestras casas, en servir en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra nación. Ahí vamos a ir desarrollando y manifestando esos dones, número 1. Y número 2, desarrollando cada una de esas áreas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra experiencia. Por ejemplo, los dones, las habilidades, las capacidades, la pasión, el desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y aprovechar a desarrollar más la experiencia sobre esas situaciones de vida que nos han marcado. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero, otra cosa que tal vez antes de terminar, algo que necesitamos también entender es que Dios no espera que seamos perfectos.
Dios espera que tengamos un corazón disponible. Dios usa a los disponibles, no a los perfectos. Hay gente que no se atreve a dar el paso en el servicio porque piensa que se va a equivocar. Mire, mi amado hermano y hermana, todos nos equivocamos. Una experiencia común yo no le puedo decir de todos porque no he hablado con todos, pero he hablado con muchos, y la experiencia común de muchos es que decimos, ¿cómo es posible que yo haya dicho hace 20 o 30 años lo que dije cuando lo que ahora sé es totalmente diferente a eso? Eso es parte del aprendizaje. Cada uno da lo que tiene en el momento en el que lo da. No somos perfeccionados de un solo, somos perfeccionados en un proceso. El Señor se ocupa de las cosas que pueden no estar completamente bien o no completamente perfectas, y Él usa las perfecciones que tenemos en ese momento para bendecir a la gente que nos lleva en ese momento. Así que no nos preocupemos, no nacemos sabiéndolo todo y lo vamos aprendiendo en el camino. Lo importante es no equivocarse intencionalmente. Lo importante no es equivocarse en aquellas cosas que ya sabemos que están equivocadas. Lo importante es hacer lo que tenemos a la mano hacer, y el Señor en la práctica nos va a ir perfeccionando. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 versículo 6, que lo que Él comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y otra cosa importante, seamos tolerantes con los errores o con las diferencias que podamos tener con respecto a otras personas. Probablemente esas personas no han pasado todo lo que hemos pasado nosotros, esas personas no saben todo lo que sabemos nosotros, y en el tiempo lo van a llegar a aprender, y en el tiempo lo van a llegar a mejorar. Así que también seamos pacientes con las demás personas que puedan estar en un nivel diferente a cada uno de nosotros. Así como van a haber personas que están en un nivel más alto de espiritualidad, habrán algunas personas que estén en un nivel menor de espiritualidad porque tienen menos tiempo en el Señor, y por una serie de efectos necesitamos tener misericordia con ellos, compasión y paciencia, por un lado. Por el otro lado, necesitamos entender que todo lo que Dios nos lo da como una semilla. Mateo 13, 31 al 32 nos enseña que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que una vez se siembra, se va a desarrollar y va a crecer como un árbol frondoso. Pero una semilla primero necesita un proceso para convertirse en un árbol frondoso. Primero tiene que ser sembrada, tiene que ser limpiada la tierra, abonada, regada, etcétera. Y eso es un tema que vamos a tratar en algún otro momento. Pero no es la semilla no se siembra e inmediatamente se convierte en un árbol frondoso. Hay algunas semillas que se llevan 6 meses, hay otras semillas que se llevan 1 año, otras que se llevan 5 años, otras que se llevan 10 años, en fin, el Señor tampoco hace un proceso uniforme de desarrollo con todos, sino cada uno de acuerdo a su capacidad, cada uno de acuerdo a su compromiso. Son palabras que no nos gustan mucho ahora, pero al final es así. De acuerdo a la responsabilidad y de acuerdo al compromiso que vayamos adoptando, de esa misma manera el Señor nos va a ir desarrollando. Así que le invito a que sea valiente y esforzado, como dice Mateo capítulo 11 versículo 12, que el reino de los cielos, los esforzados y los valientes son los que lo arrebatan. Le invito a ser esforzado y valiente en ese encuentro y en ese desarrollo de ese diseño, y obviamente no nos olvidemos que para encontrar ese diseño y para desarrollarlo hay primero que tenemos que recurrir es al Señor, a la búsqueda del Señor, a la búsqueda de la dirección y del consejo del Señor, de la enseñanza del Señor. Así que necesitamos también, Él es nuestro primer recurso para encontrar nuestro diseño y para desarrollarlo. Es en la comunión con Él
que vamos a ser guiados hacia ese diseño y hacia el desarrollo de ese diseño. Muy bien, mis amados, ahora sí, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hermana Ingrid, hermana Sonia, hermana Lara, hermana Claudia, hermana María Josefa, hermana Blanca, hermana Sara, hermana Candy. Muchísimas gracias por sus comentarios y muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche el día de hoy, que el día de mañana sea un día de bendición. Y les recuerdo, estamos entrando al fin de semana y el fin de semana este fin de semana implica dos cosas. Una, las votaciones acá en Guatemala. Ore al Señor, busque la guianza y la dirección del Señor, no se deje llevar por emociones, no se deje llevar por sensacionalismo, no se deje llevar por lo que dicen los demás. Todas estas cosas pueden estar equivocadas. La palabra de Dios nos dice que elijamos aquel a quien Él ha elegido. Entonces necesitamos ir con Él para saber a quién Él ha elegido, y obviamente va a elegir a alguien que no esté en contra de sus principios, de los principios de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, también le recuerdo, si usted tiene una congregación, asista a su congregación. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, mayormente ahora que el tiempo final se está acercando. Si usted no tiene una congregación, le invitamos a que asista a la nuestra. Estamos el domingo a las 10:30 de la mañana en el Centro Comercial Oakland Mall, en la sala 7 de Cinépolis. Ahí va a ser bienvenido o bienvenida si no tiene una congregación, pero si tiene una congregación, por favor, asista a su congregación. Es importante que asistamos a la congregación, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en el Salmo 133. Así que muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecidísimo fin de semana. Les mando un abrazo a todos y si es posible nos conectamos o nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, y si no, el próximo martes a las 7 de la noche para otra enseñanza, otro estudio bíblico, si Dios así lo permite. Así que bendiciones y feliz noche para cada uno. Les mando un abrazo a todos y mi agradecimiento por conectarse.